hagamos un pequeño contexto del mundo donde estaba naciendo Jesús. Primero, la tierra prometida estaba tomada por el Imperio Romano, Sí. sometida a más no poder. Los reyes pasaban y perecían por su falta de humildad y Sí. falta de criterio ante Dios. Daba la sensación de que todo estaba perdido. Y entre todo esto, el pueblo de Israel esperaba un Mesías guerrero. ¿Cómo fue dicho lo anterior? En el año cero, si es que se dice de esa manera, eh, nace Jesús de Nazaret. ¿Cómo fue el inicio de su vida? El inicio de la vida de Jesús es también muy dramático, muy anticipado, porque a lo largo del Antiguo Testamento se profetizó demasiado, demasiado, demasiado que iba a venir alguien, Emmanuel, nos van a salvar a los judíos eh, a la opresión de tu enemigo. ¿Cachai? Como que se construye previo a que nazca Jesús toda esa antelación, y los judíos lo sabían. Cuando llega el momento, y esto se narra en el único evangelio que se narra el nacimiento como tal de Jesús, en Lucas. Eh, Como dato muy clave de todos los evangelios, bueno, son 4 evangelios: Marco, Lucas, Mateo y Juan. Hay que entender que son 4 perspectivas distintas de un mismo hombre. Lucas, que es el caso que vamos a hablar ahora, Lucas era de oficio médico, judío. Entonces, cuando él empieza a escribir el primer capítulo de Lucas, lo escribe de una forma muy, por así decirlo, académica, y cuando uno lee los primeros versículos, se ve que te habla de una forma en la que es eh, todo lo que has escuchado, te lo estoy ordenando para que tengas certeza de que de lo que te cuentan es verdad. Entonces, es como, ¿esto es una historia? ¿Qué es lo que me están contando este historiador, por así decirlo? Y así empieza a narrar la historia eh, de los tíos de Jesús, de Juan el Bautista. Cuentan toda esa historia y después ahí llega María. María se le aparece el ángel, le cuenta la misión que Dios tiene para su vida. Por ahora el Espíritu Santo es concedido el embarazo y queda cargando al bebé Jesús. Y lo más hermoso de todo ese momento en el que María tiene este periodo de embarazo es que se había comprometido con José. Entonces, claro, queda este drama. De nuevo, me fascina que nuestro Dios es un creativo el creador, es un creativo dramático. Es lo más inspirador para alguien que quiere crear historias, ver y escuchar las historias que están en la Biblia, porque de verdad tienen una construcción narrativa que es la base para cualquier historia. Y María tiene este llamado, José tiene que también responder a este llamado, se le aparece también el ángel Gabriel y le dice como, papito, usted tiene que apañarla. Básicamente, eso es como lo que en mi interna suena, porque es como, los dos están llamados. Y eso es algo elemental en el sentido de que si Dios los ve a tal punto de que los llama para responder al llamado de cuidar al Mesías, es porque ambos tienen temor del Señor y ambos van a jugar un rol clave. Y pasaron 30 a mí. Ah, ya. ¿Se puede seguir? Sí, Perdón. Ya, entonces, pero el nacimiento de Jesús también estuvo marcado por la tragedia. Sí, ¿Por qué? porque ellos calza también muy consecuentemente y idealmente, si uno lo ve de esa forma, en que hacen un censo en Belén, que si no me equivoco, creo que ahora la ciudad natal de José o de María, creo que es José, y van hacia allá porque están haciendo un censo. Llegan ahí y se dan cuenta de que no hay espacio que los pueda recibir. Y ahí se hospedan se quedan a dormir en el lugar donde encuentran, que en ese caso era un pesebre. O sea,
ponemos debajo del árbol de Navidad, Ujú. eso es una suite a lo que ellos realmente debieron haber llegado ese día, a donde nació Jesús. Porque que naciera en ese lugar, también profetizado, es que Jesús nació en el espacio más humilde, hostil, en el sentido de que sí hay como una cosa de que uno no espera que la salvación del mundo nazca en ese espacio. Entonces, eso es, ya te habla de que toda la vida de Jesús es muy antisistema, muy anti lo que los judíos realmente esperaban de que fuera el Mesías. Después viene esta persecución, porque Sí. ¿quién fue el que manda a matar a Jesús apenas nace? Es. El nombre se me va porque, claro, es alguien que se entera de que porque se empieza a correr la voz de que nació alguien que va a reemplazar al rey. Y este rey, que no quiero hacer una herejía con el nombre que va a decir, pero sí manda a que maten a todos los niños recién nacidos. Y entre ellos, Se incluye María y José se escapan. Eh, Herodes, Herodes. el tretarca Herodes. Él no tengo la certeza si es que, claro, es como un funcionario del reino de Israel, pero sí bueno, era alguien relevante políticamente hablando que podía mandar decretos. Y manda este decreto de matar a los recién nacidos. y ahí María y José y conjunto con Jesús se escapan Sí, a Egipto. a Egipto. Y después Después de eso, la Biblia no narra qué pasa después, porque después de eso se narra un momento muy interesante de Jesús con 12 años. sí, y esa es la historia de Jesús con los sabios. Sí, ¿Me con podría- me los podría- maestros de la ley, sí. ¿Me podrías hablar un poco de eso? A mí me encanta ese detalle porque te dice específicamente que tenía 12 años. Y eso te habla de que un niño de 12 años que estuviera discutiendo la ley con los maestros, la ley de Moisés que cuando estaban en el desierto, Dios le da una ley ceremonial, moral y civil, y Dios, o sea, Jesús estaba debatiendo eso con los maestros que han dedicado su vida a eso. Y claro, ¿cómo llega Jesús a esa situación? A José y a María, en la palabra se describe que se le olvida, luego de una Pascua, porque están en Jerusalén. La Pascua era una fiesta que tenía una tradición que tenían los judíos que se festejaba el perdón de los pecados, porque sacrificaban un cordero y estaban ahí porque todos los judíos de toda parte del mundo se juntaban en ese espacio de Jerusalén para ofrecer sacrificio a su Dios y ser perdonados por sus pecados. Bueno, en ese viaje Jesús se queda atrás y María y José lo van buscando. María lo encuentra en el templo enseñando básicamente y dice como, oh, ¿dónde estaba? Y Jesús la reprende como básicamente como que la reta un poco. Le dice como, pero mamá, yo tengo que estar en esto. ¿No lo sabías? Y es como, oh, ese momento para mí es como tan potente en decir como, claro, María tenía este rol, tiene ese rol de madre muy potente y muy consagrado a cuidar a Jesús. Pero Jesús ya estaba creciendo. En el sentido de que, en qué momento Jesús se da cuenta que es el Mesías? Porque se da cuenta que es el Mesías. Y tiene que responder a ese llamado. ¿Y cómo se da cuenta? Yo creo que en ese entonces ya tenía certeza, o un tipo de certeza de que se estaba acercando su tiempo para eso. Pero después de ese hito, Se le conoce como los años perdidos. los años perdidos son aproximadamente 18 años porque después popularmente, claro, que Jesús tiene 30 años cuando es bautizado en agua por el Juan el Bautista. Perfecto. Y bueno, ahora empieza ya llegando al plano conspiranoico, o no quiero usar esa palabra, pero estos 18 años de existencia, ¿qué opciones se barajan? Yo creo que van a haber varias. La mía, mi favorita, es que maduró
como hemos madurado nosotros. ¿Ya? Creció como un carpintero viendo a su papá, creció en amar a su mamá, seguramente tenía amigos, seguramente tenía pasatiempos favoritos, y es emocionante igual, porque uno piensa que Jesús puede haber tenido una vida muy diferente a la nuestra, en ese, claro, un contexto contemporáneo, obviamente, pero también fue un niño de 15 años, también fue de 24, entonces, si no se narran esos 18 años, para mí es con lo más lógico, porque no tiene que ser algo extraordinario, sino el recatarse a decir, tengo que seguir madurando para cuando llegue el momento dejar la patada. Porque Jesús cambia la historia. Entonces, que pasen 18 años de cuando tiene 12, en este momento, debatiendo en el templo con los maestros de la ley, a cuando tiene 30, empieza su ministerio, ministerio de llevar la obra de Dios a cabo para traer la salvación al mundo. Que pase en silencio es lo más lógico en mi corazón, por lo menos, de pensar, va a cambiar la historia. No creo que tenga tanto que decir en su preparación, sino aprender, mentalizarse, apasionarse, encenderse con temor a Dios y también estar sometido a su voluntad. Yo creo que eso es lo clave. Jesús se sometió a la voluntad de Dios antes de los 12 años, y a mi parecer sí estaba haciendo eso a los 12 años. Perfecto. Y se llega al conocido por todos 30 después de Cristo, el bautizo con su tío Juan. Con su primo. Es su primo. Es su primo. Con su primo Juan. Que de ahí en adelante empieza la historia de estos 3 años que van a marcar la historia de la humanidad. Sí. ¿Por qué el bautizo es tan importante? El bautizo en agua es un movimiento que igual comenzó el Juan el Bautista. Que Juan el Bautista sí comenzó su historia como profeta de Dios mucho antes. De hecho, Juan el Bautista es quien prepara el camino para Jesús. Y también el profeta Isaías en el Antiguo Testamento profetizó la vida de Juan. Va a haber alguien que clama en el desierto. Esto es lo que decía el profeta Isaías. Hay alguien que clama en el desierto que viene el Rey de Reyes. Entonces, claro, tienes esa base. Juan el Bautista tiene este llamado también a preparar el camino para Jesús. El bautizo en sí es el inicio de lo que va a ser el ministerio principal de Jesús. Y una declaración también pública. Porque cuando lo bautizan, la palabra lo describe que desciende el Espíritu de Dios como una paloma. Puede ser literal, puede ser romantizando la idea, pero de que pasó algo, pasó. Y después de eso, lamentablemente, Juan el Bautista sufre un terrible destino. Sí, el loco, pero muy... No es ajeno a lo que los cristianos después se fueron expuestos, Por supuesto. Y él, si no me equivoco, es ejecutado. ejecutados. Y ahí empieza el ministerio, no la fuga, no sé qué palabra usar, pero la salida de Jesús con los 2 apóstoles. Yo diría que cuando matan a Juan el Bautista le cortan la cabeza, es una locura. De hecho, es también como un momento muy gore dentro de la Biblia. Pero sí como que el asunto se pone más denso. Como que paulatinamente todo lo que empieza a hacer Jesús se empieza a poner más profundo, más profundo, más profundo. Y llévalo como a los los primeros milagros que hizo Jesús. El primer milagro que a mí me encanta, como lo he podido aprender de mis maestros de fe, es que el primer milagro de Jesús es de convertir agua en vino. Y uno dice, hizo vino, alegría, claro. Pero en realidad ese primer milagro es alegría. El primer milagro que va a hacer Dios en tu vida es devolverte la sonrisa, a mi parecer. Porque en ese contexto que Dios utiliza el vino es en una tradición de matrimonio judía que si tú no eras capaz
como, como novio y novia de tener un buen vino, que hacen vergüenza ante todos tus invitados, todos tus familiares, quedan en ridículo. Y Jesús que estuviera presente en ese hito es hermoso, es perfecto. Y claro, al final es una alegría. Y la situación en la que se desenvuelve eso es como esperanzador. Y esa esperanza que se va construyendo a medida que van habiendo más milagros y van habiendo más situaciones en las que Jesús va manifestando su poder, se van poniendo paulatinamente más profunda, hasta el milagro de su resurrección.